Regístrate en el canal Señora Hermosa. Tatiana Luquina no sentía una atracción especial por la agricultura, pero tampoco sentía la irritación de 6 cabañas de dacha. Tenía un carácter grotesco, especialmente cuando se trataba de los intereses de sus seres queridos. En realidad, la dacha era el pasatiempo de su madre, pero como Tania simplemente la adoraba, hacía tiempo que había aprendido a encontrar el encanto de viajar a su tierra natal. Es bueno que la casa de campo estuviera ubicada no lejos de su casa. Si caminas ligeramente, podrás llegar en media hora. Y, por ejemplo, los fines de semana, en verano, cuando hacía frío por la mañana, era incluso agradable dar un paseo. Sin embargo, no fue necesario marchar. El transporte público acudió al rescate. Pasó una ruta de autobús sorprendentemente larga, con una gran fábrica casi en el límite de la ciudad. Un barrio así resultó ser un gran éxito, porque en cierto sentido un modesto terreno que en los últimos años fue entregado, especialmente difícil para todo el país y sus familias en particular, se convirtió en una verdadera salvación. Si coincidió o si la pelea entre mamá y papá fue consecuencia de los hechos, pero solo el hombre solicitó el divorcio. Todos sus numerosos parientes, que solían visitarlos con frecuencia, y la mayoría de las veces, parecían haber olvidado por completo el camino a la casa de huéspedes de Tatiana, su abuela y su abuelo. La niña de alguna manera escuchó la conversación de los adultos y se dio cuenta de que a su padre, no solo había dejado el auto y el garaje, sino también algunas otras propiedades, no le importaría recuperarlo. Pero no funcionó. Y le dio la casa de campo y el apartamento a su abuela, para que después del divorcio el exalquimista no recibiera ni un centavo. El hombre ofendido pagó la pequeña pensión alimenticia y no buscó una reunión con Estanya. De su destino dejó claro que no tenía una hija. La niña se mostró desagradable, hasta las lágrimas, pero entendió que su llanto lastimaba a sus seres queridos, por lo que ocultó cuidadosamente su tristeza. La familia, que rápidamente se había reducido a Tania, su madre, su abuela Sina y su abuelo Pasa, tuvo que seguir viviendo. Visitar la finca y luchar por la cosecha se convirtió, quizás, en la forma más eficaz de superar las dificultades. El día 600 cultivaron patatas, pepinos y zanahorias. Como la máquina se había ido, entonces sería mucho más problemático repartir la cosecha sin autobús. Y así trajeron a casa incluso los tomates, que no siempre lograban ponerse rojos en el calor del verano. Las frutas verdes, después del habitual procesamiento doméstico en la cocina, se convirtieron en una ensalada maravillosa, un menú perfectamente revitalizante y aburrido. Bajo la dirección de la abuela Sina y de su madre, tan joven como Tania en aquellos años. Frotó la zanahoria, la que hacía falta para la receta, y cantó una canción inquebrantable sobre el tomate de hoja perenne y el mágico país del limón. Al recordar el pasado, la mujer quedó sorprendida por el optimismo de su familia. Lo demostraron hasta en los momentos más oscuros. Poco después de que el padre de Tania se divorciara de su madre, llegó un periodo muy triste cuando no había nada de dinero en la casa. El padre, por completo, incluida la comida, desapareció de la vida de su hija pocos años después del divorcio. La abuela, el abuelo y la mamá trabajaban en la misma fábrica, y allí, como por maldad, retrasaron su salario. Lo retrasaron mucho. Al cabo de unos meses, el dinero de los modestos ahorros se derritió. Tania se dio cuenta de que sus familiares la estaban protegiendo, tratando de protegerse de una participación excesiva en los problemas de los adultos. Sin embargo, era imposible no darse cuenta de que en la mesa casi no aparecían dulces comprados en la tienda, e incluso su salchicha barata favorita, que después de la cocción se extiende con un extraño embudo. No era posible. Buscando ser útil, Tania corría por los lugares malvados del distrito, recogiendo botellas en una bolsa cosida por su abuela.
buscando dónde dormir, porque pagaban un poco más por un frasco de vidrio limpio en el punto de recepción y compraban pan en casa o algo más. No hubo largos periodos de problemas con el transporte. Los autobuses se detuvieron para cumplir con el horario, porque su número en la línea se redujo drásticamente. Como resultado, se volvió casi imposible entrar al salón con bolsas. Y el abuelo Pasa diseñó dos cómodos bolsos maniobrables. El que era más grande en el espacio, la mayoría de las veces el hombre lo llevaba él mismo. Y cuando por alguna razón no pudo ir a la casa de campo, definitivamente lo advirtió. Chicas, al volver a casa desde el Fosende, no carguen el carro en el claro, cuídense, señoras. Fue muy conmovedor y agradable. La madre de Tania solía conducir el coche y, cuando la carga no era demasiado pesada, confiaba en su hija. Así se lo dijeron y, arrepintiéndose, superaron todas las dificultades. Cuando Tania obtuvo su pasaporte, casi había ofendido a toda la familia masculina. Y, habiendo tomado el apellido de soltera de su madre, se convirtió en abuelo de su abuelo. Él era el único en su pequeña familia que fue un verdadero apoyo. Era inventivo, optimista, con sentido del humor, que siempre estaba en las situaciones más difíciles. El abuelo Pasa siempre lograba llegar a tiempo y nunca le negó a su hija María que aún no se había casado con su marido. Tania ha pensado a menudo en el hecho de que sus padres se habían separado. Cuando su madre tenía casi la misma edad que ella tiene ahora. De alguna manera sus destinos fueron similares. El matrimonio de Tatiana también quedó roto, como un castillo de arena bajo la presión de las olas. Sin embargo, no tuvo hijos con su marido Ignat. Al principio estuvieron de acuerdo, aunque Tania ya tenía años. Decidieron vivir por sí mismos. Entonces, de alguna manera, Ignat se vio repentinamente involucrado en una carrera profesional, y sucedió que su exitoso colega, el mismo enérgico y valiente, se hizo cargo. 3 años de calma y un matrimonio exitoso resultaron indefensos ante la pasión apasionada. Sin embargo, Tania no consideró este giro del destino como una tragedia. Después de un divorcio totalmente civilizado, han pasado casi 2 años y no queda ni el más mínimo arrepentimiento. La madre de Tania fue mucho más difícil. Un niño, aunque sea pequeño, necesita ser criado, vestido, alimentado, y los tiempos eran turbulentos. Aunque fue difícil entonces, pero aún así. Tenía un ligero matiz de tristeza, porque entonces el abuelo Pasa y la abuela Sina estaban vivos y su familia hizo frente a los problemas y quejas. Ahora la situación financiera era mucho más fácil y Tania lamentaba muchísimo no ver que tanto su hija como su nieta vivían bastante bien. ¿Qué hay ahí? Viven genial. Sin embargo, a veces se sentía especialmente como en casa. Y la anciana y el anciano estaban muy unidos. Como si ahora, en algún lado de la casa, se escuchara la dulce voz de una anciana. Tania, corre aquí, el pequeño está despierto, ve a comer algo. O el anciano entraba sonriendo por la puerta, con cara de triunfante, mostrando el cucan con el pescado y preguntando a su mujer, a su hija y a su nieta. Bueno, honorables señoras, ¿qué les gustaría cenar hoy? ¿Hacer un guiso o comer un guiso? Oh, cuánto placer se asociaba con la granja. Ahora el papel de base alimenticia de la casa de campo ya se ha perdido parcialmente. La plantación de patatas se redujo a unos pocos arbustos, para poder comer tradicionalmente calabazas tiernas servidas con eneldo, y dio paso a la calabaza en flor. Por supuesto, el lugar se reservó para tomates y pepinos. Pero sobre todo la base de la cosecha fueron frutas y bayas. Sin embargo, lo más importante era que en una pequeña parcela, donde probablemente todas las tierras montañosas eran familiares, se respiraba fácilmente una pacificación mezclada con tristeza. La madre de Tania también fue con mucho gusto a la casa de campo.
pero durante 2 semanas, como mujer, su hija estuvo descansando en el sanatorio. Se dijeron las pruebas que le tocaron en su juventud. Ayer, por teléfono, mamá pidió recolectar bayas, regar las plantaciones, separar la hierba que probablemente había crecido, y Tania, sin ninguna objeción, asignó la segunda mitad del entorno para ir a la casa de campo. Pidió salir temprano del trabajo, afortunadamente no había nada urgente y siguió su camino. Tania recogió grosellas. Limpió un poco las plantas cultivadas, vertió los sedimentos y llenó los recipientes. Cansada, tomó un refrigerio, le prepararon un bollo, le hicieron un mousse, el mejor remedio, una bebida dulce para refrescarse, para combatir el calor y el cansancio. Se acostó a descansar un rato y de repente se quedó dormida. El despertar de Tatiana fue rápido. La transición del crepúsculo de verano al. En este caso, tendrá que caminar en un horario no muy adecuado para esta época, o pasar la noche en la casa de campo, y ya con el autobús de la mañana correr a la casa. Dejar allí la cosecha recolectada y volar a trabajar en el alas de responsabilidad. Tania rápidamente puso la cosecha recolectada en su bolso y se apresuró a detenerse. La mujer se apresuró y vio cerca de uno de los tramos de la fila a una chica delgada sentada en una colina con neumáticos enormes. Pasó de largo. Tatiana dio algunos pasos, pero una mente confusa le impedía seguir adelante. No había nada que un niño en edad escolar primaria pudiera hacer afuera solo. Tania conocía a los dueños de esta parcela, los cónyuges Carpucina, desde el momento en que la compraron, por lo que definitivamente podía decir que nunca había visto a este bebé. Por supuesto, podían traer a la niña de visita y ella simplemente salía a caminar. Pero las ventanas oscuras de la casa de los Carpucin se veían claramente. Estaba vacío. O todos dormían allí, olvidándose del pequeño invitado que salió a caminar. La segunda suposición. Era claramente un engaño, por lo que poco tiene que ver con los dueños de la parcela en torno a la cual se instaló. Incluso a la luz no muy brillante de las linternas, al atravesar la oscuridad del pueblo, el rostro de la miserable niña indicaba que había caído en alguna situación de vida difícil. Por supuesto, Tania se puso ansiosa. Quizás se trata de un encuentro supuestamente aleatorio, parte de algún tipo de estafa. Recientemente leyó en internet una historia sobre un hombre que regresaba del trabajo, quien debido a su dolor apenas logró resolver un montón de problemas y solo milagrosamente escapó de la trampa tendida por los criminales. No, ella rechazó decididamente la sospecha de la mujer sobre la participación de la niña en el fraude. Por supuesto, persistía la posibilidad de una subversión criminal de su aparición en el macizo de la dacha, y la sensible intuición de Tatiana literalmente juró: este pequeño extraño necesita ayuda. Pensando en ser demasiado curiosa e interferir en los asuntos de extraños, la mujer se dio vuelta y preguntó: ¿estás esperando a alguien o estás perdida? La niña se sobresaltó y murmuró: lo siento, pero necesito ayuda. Me subí al autobús, había mucha gente, quería pagar el viaje, pero el bolso no estaba en el bolso. Tenía un autobús escolar, dinero e incluso un teléfono. Fue simple y fácil, pero aún así ofensivo. Intenté explicarle al conductor que probablemente había cogido todos los objetos valiosos de la multitud. Ella se enojó y me dijo que caminara. Entonces caminé. Me dirigí a la cabaña de verano para esperar el calor. Intenté pedir dinero, pero nadie me lo dio. Tania se sentó junto a la chica del volante y aclaró: ¿a dónde vas? A juzgar por la dirección dada a la niña, ella, como Tatiana, tuvo que tomar el autobús en dirección al centro de la ciudad. La mujer no pensó por mucho tiempo y ordenó: entonces vamos más rápido, te pago el boleto. La niña estaba increíblemente encantada y, quitándole a Tatiana uno de los
De camino a la parada del autobús, pronunció todas las palabras de agradecimiento. Pronto la mujer y la niña ya estaban sentadas en la ducha y una mujer desconocida preguntó, «Por favor, dame tu número de teléfono, lo recordaré y luego te lo devolveré todo». Tatiana miró el satélite. La suposición inicial de que tenía unos 7 años era errónea. A juzgar por la forma en que la niña decía la frase, era claramente mayor. La mujer sonrió. «No te preocupes, no soy más pobre que un billete. Por cierto, ¿cómo te llamas?». La chica se presentó. «Olga». «Olía. Encantado de conocerlo». «Y yo soy Tatiana». «Entonces nos conocimos». «Escucha, tal vez deberíamos decirles a tus familiares que todo está bien para ti y que te vas a casa». Olia se entristeció y confesó, «Gracias, pero no recuerdo el número de teléfono de mi madre». La mujer notó que su compañero, aparentemente cansado de las preocupaciones diarias, luego se queda dormido, luego salta de su dulce cautiverio y le pone el hombro. «No seas tímido, descansa, te despertaré antes de tu parada». La niña, mordiéndose la lengua desesperadamente, volvió a preguntar. «¿Qué más quieres seguir?». Tatiana asintió. No quiso provocar un sentimiento de incomodidad en la niña, explicando que decidió llevársela directamente a su casa y entregársela a sus familiares. Olia fue a un distrito demasiado dudoso, aunque central. Allí, junto a los rascacielos construidos, se encontraban casas antiguas derrumbadas y los habitantes, como informan los medios de comunicación, fueron trasladados a distritos maravillosos. Los ciudadanos, por supuesto, comprendieron que los antiguos habitantes del centro se encontraban literalmente en las afueras. Y los menos filiales se vieron obligados a trasladarse a un lugar desfavorable por la supuesta ocurrencia accidental de circunstancias desfavorables. Las casas de madera eran voladas periódicamente como si fueran cerillas y se liberaban espacios con costes mínimos para los constructores. A veces, al pasar, Tania notaba que muchos edificios estaban vacíos, o lo más probable era que fuera un refugio para elementos sociales y hooligans. Por supuesto, la mujer estaba ansiosa, pero a una hora tan tardía, era completamente irrazonable que la niña caminara sola por las calles de esta zona. Olia se apoyó con confianza en el hombro de su inesperado patrón. Pasando por su parada, Tatiana suspiró y se dio cuenta de que debido a las buenas prisas pronto regresaría a casa. Y enviándole un mensaje de texto a su madre con un mensaje de buenas noches, pensó en todo y en nada. Los pensamientos sobre el trabajo cambiaron con la necesidad de arreglar la vida personal, y luego pasaron a la idea de que el viernes, cuando el calor se estableciera, sería difícil aterrizar en el país. Finalmente, el autobús llevó a Tania y Olia a la parada necesaria, y después de un corto paseo por una calle casi oscura, la niña se detuvo en la casa destrozada. La niña ni siquiera tuvo tiempo de coger la llave, ya que la puerta se abrió. Una mujer apareció en la puerta con una camiseta estirada y pantalones cortos ajustados en su bicicleta y comenzó a gritar. «¿Qué estás haciendo, Olga? ¿Dónde está el dinero que te dio tu padre? Lo llamé y sé que lo dejaste. Y pensé que te escapaste después de haber comido. Pensé que debería buscarte». Había unos niños pobres a espaldas de la mujer. Una niña de aproximadamente la edad de Olina, un niño más pequeño y una niña muy pequeña que gateaba detrás de los mayores. Olía empezó a contar la situación en la que se encontraba. Y Tatiana se quedó helada, sin poder decir nada ni siquiera alejarse del lugar. La mujer irritada quiso darse la vuelta e irse, pero del asombro, sus piernas parecían haber crecido hasta el asfalto. La señora que contaba con Olia era la mejor amiga de Tania. Esta es su ex mejor amiga. Y durante muchos años, la enemiga maldita, Lisa Gordeyeva. Hace muchos años separó a Tania de Dima con su primer amor fuerte.
Ahora, a partir de su edad, la mujer se dio cuenta de que no debía compartir todos sus secretos personales con Elisabetta. Solo entonces, a la edad de, creía en la amistad inquebrantable y además era demasiado tímida para discutir temas demasiado picantes con su madre y su abuela. Lisa descubrió por Tania que Dima insistía en ser cercano, argumentando que definitivamente se casarían tan pronto como su amada niña cumpliera. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando se acercan? Tania casi estuvo de acuerdo. Los argumentos del chico parecían muy convincentes y la niña estaba dispuesta a olvidarse de todos los principios morales que sus parientes mayores le habían inculcado. Ella constantemente, tanto en el oído como en el pensamiento, cantaba una ingenua canción popular sobre un avión caído. Después de todo, las palabras de este éxito impensable contaban con mucha precisión su historia. «Te amo, Dima», repitió Tania una y otra vez tras el vocalista. La chica quería que el chico no dudara de sus sentimientos. El anillo solo estaba en el deseo de hacer algo especial por primera vez. Y demasiado larga preparación de la niña para un momento tan importante. Resultó que mientras ella dudaba y planificaba, Lisa estaba actuando. Como resultado, un poco avergonzado, Dima, que acudió a la cita de Dima, le anunció a Tania que la iba a dejar. «No es asunto tuyo, eres una gran persona y encontrarás fácilmente tu felicidad». Dijo algo más de la misma manera. Pero la muchacha no pareció escucharlo. Y luego se dio la vuelta y se escapó, sin darse cuenta del charco bajo sus pies. Por supuesto, Tania corría hacia Lisa con sus propios problemas, esperando apoyo y tal vez incluso consejos sobre cómo recuperar al chico. Pero en lugar de palabras de simpatía, escuchó la verdad cruel y despiadada. «Tania, ahora estamos junto a Dima. Dio la casualidad de que estaba esperando un hijo de él. No te ofendas, ¿vale?» Después de tal anuncio, la educación de Tatiana parecía haber desaparecido. Difícilmente sería capaz de recordar aunque quisiera, ni siquiera una décima parte de lo que había dicho su exnovia. Sin embargo, fue como una terrible pesadilla olvidar a las personas que la habían golpeado en la espalda. Eso es todo lo que ella soñó. Afortunadamente, el padre de Dima era soldado. Gracias a esto, los traidores no perdieron mucho tiempo con Tania. Ya con una barriga bien marcada y una figura bien formada, Lisa se fue para seguir al chico que se convirtió en su marido legal. Tania comenzó a vivir, tratando de no recordar al traidor insolente y su mala amiga. No permitió que los miembros masculinos del sexo masculino se acercaran a ella durante mucho tiempo, y solo hablaba con su madre y su abuela, a excepción de la mitad de la humanidad. Tatiana calculó que Gorky tenía unos años. No había visto a Lisa ni a Dima desde hacía exactamente tanto tiempo. Y tradujo especialmente el tema de la conversación cuando uno de los conocidos comunes empezó a hablar de ellos. La tía Katia, la madre de Lisa, se encontró accidentalmente con Tania en la calle y de alguna manera intentó hablar con ella. Sin embargo, la orgullosa niña dijo que ya era hora de correr. Luego, la tía Katia fue a ver a su hija de oído, pero a Tatiana no le importó, solo para no volver a ver ni oír hablar de los traidores. La niña sufrió, experimentó todo profundamente dentro de sí misma, y solo su futuro marido, Ignat, pudo derretir un poco de hielo en su corazón. Conquistó con cortesía, cariño y capacidad para discutir diferentes temas. Tatiana respondió a sus cuidados, pero, sin embargo, también entendió que el surgimiento de la simpatía también influía en el miedo a seguir siendo una anciana solitaria. Después de la traición, apenas pasaron más de años. Tania se casó con Ignat, probablemente solo porque era la antípoda de Dmitri, tanto en apariencia como en carácter. Pero aún así la vida conjunta no funcionó. Tatiana quería irse lentamente,
pero de repente Lisa centró su atención en ella, mientras Olia casi lloraba y gritaba no menos fuerte, aunque con más alegría. Tania, maldita sea, así es, Tania, eres tú. Y luego miro, parece que sí, parece que no. La batuta está dura, bien hecha, casi cambias. Solo la mirada está cansada. ¿Por qué eres tan cruel en el umbral? Pasa. Apenas derribando al que estaba frente a Tania, Lisa agarró la muñeca de la vieja amiga, ya que tenía bolsas en sus manos, y entró en la casa. Adelante. Rápidamente, limpiamos las patatas, ponemos el agua al fuego. Olga, hablamos más tarde contigo. Me responderás por el dinero que he gastado. ¿Y por qué? ¿Cómo enviaste a un adulto a una tarea tan importante? Y arruinaste todo. Así que ahora te sentarás sobre patatas en pasta. Tatiana intentó con todas sus fuerzas explicarle a su amiga maldita que no tiene tiempo y que necesita irse a casa. Tan pronto como las fresas peladas estuvieron en agua hirviendo, la madre gritó a sus mayores, «Ya está, sal de aquí, rápido. Siéntate en la habitación del bebé y no dejes que el sonido provenga de allí. No nos molestes con Tania y comunícate con ella». Aquí, dijo Lisa a los invitados, 4 niños, y yo tengo que ser el comandante, de lo contrario no habrá salvación de ellos. Además de todo, son antiguos. Sveta es, Olga es, Máxima es y pronto lo será Alisa. Cada uno necesita una supervisión diferente. El ambiente de la cocina no era muy agradable y no era muy amigable. Aunque Tania no era una dama mimada y refinada, y podía sentarse fácilmente en una plaza mucho más pequeña, aquí se sentía terriblemente incómoda. Los platos sucios iban subiendo. El olor agrio provocó una asociación desagradable con un cubo de basura lleno, que parecía estar en algún lugar de la cocina. Al interceptar las miradas del invitado inesperado, la anfitriona explicó, debido a la construcción cercana, el suministro de agua resultó dañado, así que estoy esperando a que lo arreglen. Luego haré que se lave todo con una gota de sal. Mientras Tania, hipnotizada, estaba sentada en un taburete no muy cómodo y miraba a Lisa, sin entender cómo esa verdadera belleza se convirtió en una mujer gordita del tipo más franco. La mujer se rió a carcajadas, echó la cabeza hacia atrás y dijo con voz ronca, «Oh, Tania, solo tienes que agradecerme por el regalo que Dima te sacó de una vida tan grave. Pensé que su padre era soldado y que pronto se tomaría unas merecidas vacaciones de verano. Le darían un apartamento y nos instalaríamos en algún lugar de una buena ciudad. Todo estaba tan bien planeado en mis planes. Pero Dima logró llevarse bien con su padre. Como resultado, no hubo. Nos apresuramos a formar una familia con él. Todos eran verdes. No había nada en la cama, de alguna manera era normal, pero no había nada de qué hablar. Dima parecía incluso despreciarme. Al principio insinuó, y luego directamente comenzó a decir que lo estaba golpeando descaradamente, atándolo a mis piernas y brazos con mi embarazo. Como si fuera un perro con una correa, de donde tirar y patear. La sorprendida Tatiana ni siquiera pudo decir nada. Pero Isabel tenía que decir algo. Continuó su discurso, sin darse cuenta de que los invitados no se sentían cómodos escuchándola. Entonces, muy pronto comencé a divertirme con mi vecina, por aburrimiento y por algo. Todo parecía ir muy bien, pero luego nos pillaron. Dimar se puso nervioso y empezó a tirarme puños. Mi pequeño, cuando sintió que la casa se quemaba, salió corriendo del cuarto, porque solo le brillaban los talones. Dinka solicitó el divorcio y yo no me opuse. Resultó no ser tan bueno. Lo único que podía destrozarlo eran los elementos. Tuvo que pagar por Sveta y Olka, que estaban como en matrimonio con él. Para ser honesto, no sé de quién fue.
Tengo una tarjeta y problemas temporales, y hoy envié a esta estúpida chica por dinero en efectivo. Los golpeó con las orejas. Y ni siquiera tenía teléfono. Max y Alice son mi marido actual. Pero casi se come la pera. No aparece por casa durante unos días y, cuando viene, no hay mucha alegría. Pero prometen darme un nuevo apartamento pronto. Nos mudamos aquí recientemente, como si viniéramos detrás de Dinka, para obtener todo tipo de bonificaciones adicionales además de los artículos. Consiguió un buen trabajo, sin vergüenza. Encontró una mujer que lo convirtió en un trabajador desempleado. El salario oficial, sin embargo, es mucho, pero de manera gris, una excelente cantidad en el sobre cada mes lo hace feliz. Lo sé con seguridad porque mi conocido trabaja en la misma empresa. En general, Dimas es amable al ayudar como si no le importara, pero lo esquiva en todos los sentidos. Así que tengo que enviarle chicas. Nada con su cerebro cuando empiezan a preguntarle. Por supuesto, tenía prisa. Creo que es gratis y Svetka y Olga dieron a luz. Pero con Maxim todo salió bien. Como si este tema con el capital de maternidad estuviera deliberadamente mezclado con él. Es una pena que no lleve mascarilla, pero al menos algo. Lo siento, oveja, tengo un poco de lana en el pelo. Lisa, mirando a su alrededor, no notó ningún otro plato limpio, excepto la bandeja en la que estaba el samovar decorativo. Rápidamente lo puso en un piso sucio y puso la papa hervida en el plato de todos contra todos. Después de eso, con un movimiento inteligente y habitual, saqué del casillero vasos desechables, que claramente habían sido usados muchas veces, y los sumergí en el líquido fangoso de la botella. No seas tonta, Tania. Esta es una bebida hecha por mi hombre. Lo ofrezco por la calidad. Y bebe como agua y no le dolerá la cabeza por la mañana. Ahora nos saltaremos el programa y me contarás cómo vives, qué te gusta. ¿Dónde trabajas? Y que soy todo acerca de mí mismo. Escucha, ¿tienes hijos? Parece que no hay niños. Pero no seas tímido. Solo soy medio año mayor que tú. Y ya ves qué sed tengo. Bueno, estoy bien. Sin esperar la respuesta del invitado, confirmó Lisa. Por supuesto que estoy bien. No creas, no estoy alardeando. Simplemente no te sirvas, te emborracharás. Debo elogiarme a mí mismo. Llegué a tiempo. Mira, Svetka es casi una novia y yo todavía soy joven. Genial, ¿no? Y tú, Tania, es hora de tener hijos. Los relojes de mujer corren y no tendrás tiempo de mirar, ya que la vejez se acerca al umbral. Y estás solo como un anillo. Entonces, corre a buscar un hombre y da a luz. Dijo, si quieres, le diré que necesitas ayuda en un asunto tan importante. Creo que no se negará. Él ayudará y luego no interferirá. El niño será solo tuyo, sin ninguna queja por su parte. De lo contrario, su esposa Mejera se ocupará de él rápidamente. Y Dima no es tonto al destruir un matrimonio rentable. Bueno, te llamaré. Tania estaba confundida y por el consejo no solicitado. Y de una oferta dudosa y, en general, de un encuentro no deseado con una Lisa audaz y sin principios. ¿Cómo se atreve a dar consejos, viviendo casi como una mujer sin medios en una posilga específica? Tania sintió físicamente que se estaba asfixiando en esta situación, y como si. Sin embargo, su voz fue perturbada por la voz de Olia, quien se rindió con ella. Mamá, ¿puedo guardar algunas patatas? Max pide comer y yo no he comido nada desde la mañana. Tatiana se levantó del taburete y liberó su asiento. Gracias por la oferta, Lisa, pero realmente tengo que irme. Además, probablemente sea hora de que tus hijos duerman.
Claramente Lisa no estaba contenta de que su segunda hija hubiera interrumpido la sesión. Tania notó que su exnovia apenas se contuvo de la paliza. Cerca del umbral había bolsas con la cosecha recogida en la cabaña. Sintiendo un extraño sentimiento de lástima, Tania sacó la bolsa con las llaves y la billetera a un lado y dijo, «Esta es Lisa, tu vitamina para niños. Adiós». La mujer salió de la casa de su exnovia y, cuando llegó a la siguiente, se apoyó en el árbol que crecía en la acera. Sus recuerdos estaban llenos de ondas sucias que llenaban sus pensamientos. Cuánto odiaba tanto a Lisa como a Dima, cuánto les deseaba a todos lo peor. Ahora, por voluntad del azar, pudo ver cómo vive el traidor, pero no sintió ninguna alegría. Fue una lástima, en primer lugar, para los niños. Y, además, incluso Dima y Lisa, a quien una vez le dieron el castigo más tortuoso. Tatiana. Llamó a la mujer que la había atrapado, Olia. No me dijiste tu número. Aquí tienes una nota y un bolígrafo, escríbemelo. Aunque Tania no tenía ningún deseo de comunicarse con nadie que tuviera alguna relación con Lisa, ella, cansada y moralmente agotada. Olia sonrió, miró fijamente los dientes blancos en la oscuridad y preguntó, ¿puedo, cuando vuelva a tener una llamada telefónica, llamarte de vez en cuando? Tania asintió y aconsejó. Vete a casa, Olia. Has tenido un día duro. Come y vete a dormir. La niña hizo un gesto con la mano y corrió a casa. Tania esperó hasta que la puerta se cerró detrás de Olia y corrió hacia ella. El tardío horario no dejó ninguna posibilidad de que el transporte público siga circulando por las calles de la ciudad. Era necesario salir rápidamente de los edificios de las obras del distrito y apresurarse a encontrar su propio apartamento para finalmente descansar de eventos inesperados. Sorprendentemente, la mujer con calma, como si el ángel de la guarda extendiera sus alas sobre ella, llegó a casa y, tras ducharse, se fue a la cama. La tensión nerviosa se vio afectada o las largas vacaciones en la casa de campo, pero el sueño de Tatiana no tuvo prisa. Contó ovejas y utilizó otras técnicas, pero nada ayudó. Los acontecimientos del pasado estaban mezclados en la memoria. La mujer no podía entender. Lisa no sufrió en absoluto por la conciencia porque una vez había traspasado la línea del orden. Por supuesto, es imposible decir cómo habría sido la relación con Dima, pero existía la posibilidad de que fuera bastante exitosa. Quizás hubieran tenido hijos. Otra razón del revuelo fue el hecho de que ahora los traidores viven con ella en la misma ciudad. Aunque es grande, aumenta la probabilidad de encuentros aleatorios. Joder, me voy a quedar en la casa de campo. Y luego nota a la niña triste y ayúdala. Si hubiera sabido de antemano de quién era la hija Olia, habría pasado por allí o simplemente habría dado dinero para el billete. Esa es la verdad. Si no haces el bien, no obtendrás el mal. Bajo el acompañamiento de tales pensamientos, que son lamentables, incómodos y provocadores, Tania finalmente se sumergió en un sueño inquietante. La mañana de principios de verano todavía era fría, pero parece que se suponía que el día volvería a ser caluroso. Gracias a la repentina falta de trabajo, Tatiana ni siquiera recordaba la reunión del día anterior. Pero por la noche, durante una tradicional conversación telefónica con su madre, volvió a sentirse triste. No de inmediato, y suavizando un poco la impresión del encuentro con su exnovia, lo contó todo. María fue categórica. Hija, has crecido como una persona maravillosa y misericordiosa. Pero recuerda que cuando pides ayuda, es importante evitar a tiempo el golpe de la gratitud. Ella eligió su propio destino. No es culpa tuya que ahora tenga 4 hijos. Les dejé los años a ellos, y bueno, habrá actos de apoyo. Incluso por el bien de los niños, no debería sentir lástima por Lisa. No son culpables de nada,
por supuesto, pero de amigos tan malditos, por el bien de su propia felicidad, debes mantenerte alejado. Si entiendo algo en la vida, es poco probable que pueda cambiar para mejor. Olvídate de ella y no lo recuerdes. ¿Y si ella aparece? Condúcela con una escoba mala. Es una lástima, por supuesto, que le hayas dado tu número de teléfono a su hija, pero te entiendo. Cansado, confundido. Sin embargo, nada. Si la insolencia de Lisa es suficiente para llamar, bloquea su número y listo. Cuanto menos hables con esas personas, mejor. No tienes que esperar nada bueno de los traidores traicioneros. Tatiana le prometió a su madre que en ningún caso estaría dispuesta a responder a los intentos de Lisa de volver a acercarse y calmarse un poco. De hecho, su conciencia, la de Tania, está tranquila. Ella ayudó a la niña sin piedad alguna y eso es todo. Quizás si hubiera sabido que, cuando caminaba a casa, se toparía con su exnovia, se habría despedido de la chica en la esquina de la calle y se habría limitado a verla entrar por la puerta. Sin embargo, todo sucedió como sucedió. Y eso significa que podemos imaginar. Tal como estaban las cosas, si tan solo no fuera necesario. Además, este acto no impone ninguna responsabilidad a los niños que se subieron a ella. Ella, Tania, no es un ángel, ni santa, ni bendita. No es posible perdonar la traición de hace 15 años. Por supuesto, ella tampoco se va a vengar. No tiene sentido. Para ser honesto, dolió. Al principio fue tal el dolor que apenas respiraba, pero valió la pena. Sobreviví, me recuperé, saliendo en sentido figurado de los restos del gran y brillante amor de su lado. Ahora no tengo ningún deseo de comunicarme con personas deshonestas que inesperadamente salieron del pasado. La madre de Tania regresó del sanatorio y todo en la pequeña y amigable familia de Lukin volvió a ser igual. La sincera alegría de conocer a una persona cercana fue mutua. Las dos mujeres celebraron en su querida dacha. Este no es un evento de gran escala, pero sí importante, y la vida continuó en un orden de larga data. El resto del verano transcurrió con tranquilidad. Durante algún tiempo, la mujer asumió riesgos y desafíos de números desconocidos, temiendo escuchar la voz de Owly. Pero luego este miedo desapareció. El otoño dorado deleitó generosamente la cosecha de manzanas, y ni Lisa ni Dima aparecieron en el horizonte para gran alegría de Tania. Con cierto temblor emocional, una mujer pasó por el lugar, cerca del cual una vez conoció a la hija del amigo maldito. Pero entonces este sentimiento quedó en el pasado. Especialmente cuando Tania conoció a Alexander. Ocurrió cerca de la parada. El hombre que viajaba en un sencillo coche doméstico redujo la velocidad al ver cómo dos mujeres arrastraban el carro demasiado despacio y se ofreció a conducir. Si María no se hubiera sentido un poco incómoda esa noche por los cambios de tiempo que se habían convertido en un verdadero otoño, entonces habría encontrado una razón para rechazar semejante amabilidad. Sin embargo, Tatiana se hizo cargo de la respuesta y, gracias a la indiferencia del conductor, la ayudó a sentarse en la cabina de su madre. En ese momento las bolsas ya estaban en el baúl, cuidadosamente colocadas allí por el hombre desconsolado. El conductor se paró frente a la carretera y, incluso sacando de la guantera el tacómetro de pulso, lo accionó María. Por si acaso, mida la presión. Quizás tenga sentido ir al hospital o a la farmacia. Los resultados fueron bastante aceptables. El hombre preguntó la dirección de sus nuevos conocidos y pronto llevó a María y Tania a su casa y luego ayudó a llevar las maletas al apartamento. Alejandro rechazó el té que le ofrecieron, pero, agradecido, tomó una bolsa de manzanas. Además, el hombre le pidió a Tania el número de teléfono. Comenzaron a salir y Sasa gradualmente se hizo suya en el pequeño reino femenino.
Ayudó tanto como pudo tanto en la casa de campo como en el apartamento, aunque María y Tania intentaron no agobiarlo con problemas. Sin embargo, rechazó tajantemente su oferta de pagarle por el trabajo. A María solo le preocupaba que el hombre tuviera muchos escrúpulos consigo mismo. Alejandro describió su destino en líneas puntuales, esquemáticamente y sin detalles. Nació en una de las repúblicas aliadas y luego se vio obligado a partir con su familia. Estudió vehículos de motor, consiguió un trabajo. Luego, a pedido, estuvo en servicio urgente, visitó el punto caliente, regresó, se casó, se divorció, no tiene hijos, trabaja, vive en un apartamento alquilado, pero ya mira el apartamento en una hipoteca. Tan pronto como le preguntaron a Alexander sobre sus familiares, se cerró y preguntó, hablemos de ello cuando esté listo. Así, Tania, sin limitarse a sus fantasías, decidió que en el pasado Alexander tuvo una terrible tragedia, que todavía es dolorosa y difícil de recordar. María, en relación con su nuevo conocido, sintió una ligera desconfianza. Era demasiado sencillo para su hija encontrar puntos en común. A Alexander le gustaba la misma música y las mismas películas que Tania. Fácilmente podía continuar con la oferta que ella le había hecho y, a menudo, estaba totalmente de acuerdo con cualquiera de sus opiniones. El hombre no forzó el evento, pero al mismo tiempo, la vida de Tania era más sólida. Fue antes de que él la llevara al trabajo, la trajera a casa, la llevara a la casa de campo y regresara. Al principio María fue amable con el hombre, pero poco a poco su gratitud por la ayuda cambió a cautela. Alejandro era demasiado vago para ella. Era demasiado educado, siempre ordenado y sin señales de trabajar en el servicio de automóviles. Ella nunca vio rastros de él en sus manos, como su exmarido. Y su constante deseo de mantener bajo control los movimientos de Tania le provocaba una ardiente sensación de ansiedad. De alguna manera María decidió compartir sus sospechas con su hija. Tania, escúchame con calma. Alejandro es demasiado positivo. Todo parece fluido y complejo, pero en esencia. ¿Cuándo podrá trabajar si apenas tiene un conductor personal? Y de forma voluntaria. Lo siento, pero no creo en el altruismo en el mundo moderno. Quizás le des dinero en secreto de mi parte, al menos para gasolina. Tania incluso se sintió un poco ofendida. ¿Por qué es tan gratuito solo porque me gusta montar en bicicleta y no es una opción? En silencio, la joven intentó suavizar la dureza de la frase y, como sorprendida, confesó. En general, le ofrecí a Sasa que pagara los gastos, pero él se negó. Creo, mamá, que te preocupas por nada. ¿No merecíamos un encuentro con una persona buena y despiadada, eh? María quería creer ella misma en el milagro. Pero trató de convencer a su hija de que no se apresurara a entregar su alma a Alejandro. Así es. Definitivamente mereces la felicidad. Pero no te apresures. Piénselo usted mismo. Después de todo, Sasa no muestra ningún detalle sobre su vida, ni emociones sobre la situación del pasado y del presente. Cuando empiezo a preguntarle me deja las respuestas. ¿O está diciendo que ya hemos tenido noticias suyas? Como el actor que aprendió su papel y que se apega a él sin improvisación alguna. Nunca rompió, no dijo nada innecesario. Vale, entiendo que puede resultar difícil recordar las acciones militares, pero por lo demás, ¿por qué está tan comedido? Tania simplemente se quejó ante tales afirmaciones. Mamá, no me gustas. Recuerda, Ignat, que me dijiste que era demasiado hablador, retorcido y testarudo. Sasa se mostró reservada, inequívoca y nuevamente te equivocas. María no estaba contenta de haber iniciado una conversación así con su hija, y definitivamente no esperaba que él terminara en una pelea, rompiendo su entendimiento mutuo, que parecía insoportable.
Tatiana se dirigió a su habitación, demostrando que ya no tenía intención de continuar con esta conversación. Y su madre pensó: quizás no sea del todo objetiva con respecto a Alexander. De hecho, existe la posibilidad de que sea un hombre serio y no esté dispuesto a difundir historias sobre sí mismo. Y tenía sospechas por los celos de su madre. No, decidió María. No interferiré en la relación de mi hija con su elección. Sin embargo, tendré cuidado de mirarlo para no perderme las alarmas. Bueno, ¿qué cambió Tanechka en la cuarta década? Para mí, ella siempre será mi querida niña, a quien siempre protegeré. Las dudas de la mujer no desaparecieron, pero ahora dejó de preocupar a su hija con sus conjeturas. En cuanto a María, ella no trató a Alejandro. No pudo evitar admitir que preparar la cabaña de verano para el invierno sería mucho más difícil sin su ayuda. El hombre cumplió todas las peticiones con cuidado e incluso hizo algunas propuestas bastante razonables. Claramente tenía experiencia en ese trabajo. Pero Sasa volvió a esquivar cortésmente la respuesta a la pregunta de dónde aprendió todos los trucos para administrar una cabaña de verano. El hombre llevó al apartamento de Lukin un abeto incorporado con agujas cortas y esponjosas y explicó: pensé que usted mismo cultivaba todas estas flores en la casa de campo y que sería estúpido dárselas a sus homólogos holandeses. Y parece más temático. Tania, añadiendo un hermoso aroma, se interesó por el rincón libre. ¿Y cuál es la necesidad de regalar flores hoy, que por supuesto son menos efectivas que un árbol? En la voz de Alejandro sonaban incluso las notas de la ofensa. ¿Cómo, Tania, recuerdas que hoy se cumplen exactamente 3 meses desde el día en que nos conocimos tan accidentalmente, pero tan felizmente? Para mí esto se ha convertido en un evento muy importante. Tatiana incluso es tímida. Lo siento, Sasa, pero tenemos un gran avance en la empresa antes del año nuevo, así que se me salió de la cabeza. ¿No te importa? El hombre sonrió y confesó: ni una gota. Leí en alguna parte que la ofensa es asunto de las doncellas. Así que, querido, ni siquiera estoy insatisfecho. De hecho, solo quería hacerte feliz. Y como el mercado navideño se interpuso, pensé que el árbol sería perfecto. María, al escuchar a su hija y a su tutor, se avergonzó de sus dudas sobre Alejandro. Lo dijo de manera muy convincente. Además, el hombre aceptó tranquilamente celebrar con Tania y su madre. En parte, se rechazaron las sospechas de María de que Sasa estaba casada. ¿Podría ser tan fácil para un hombre de familia liberarse de la responsabilidad de estar en casa? Detrás de la mesa con familiares. Fue casi. En la velada festiva, Alejandro le regaló a María un hermoso pañuelo al estilo Pavlov Passad y Tania trajo un ramo. 15 minutos antes de la medianoche, el hombre pidió un poco de atención y pronunció un discurso inusualmente largo para él. Queridas María Pavlovna y Tatiana. El año que viene, el acontecimiento más significativo para mí fue un encuentro casual con usted. Creo que fue la mayor suerte de mi vida. De hecho, solo gracias a ti entendí lo que es el verdadero apoyo familiar y la calidez de un hogar. Me gustaría que Tania entrara en el nuevo estatus el próximo año. Lo siento, estoy preocupada. El hombre tosió y luego se volvió hacia la madre de Tania. María Pavlovna, te ruego que tomes la mano de tu hija. Créame, ella no tendrá motivos para estar descontenta conmigo. ¿Te importa? María miró a su hija con asombro. Los ojos felices que brillaban más que el fuego del árbol de Navidad y sacudían sus hombros. Creo que Alexander debería pedirle la opinión a Tania. Será como ella decida. Alexander asintió de acuerdo con las palabras de la mujer, sacó la caja de su bolsillo y la abrió, mostrándole a Tatiana. Déjame ponértelo como señal de nuestro compromiso. Tania, la rubí,
sonrió, le tendió la mano al hombre y la conmovida María se secó las comisuras de los ojos, tratando de no mancharse el rímel. En la mesa del banquete, Alejandro comenzó a sugerir opciones para realizar la celebración. Creo que tiene sentido elegir una fecha de boda más cercana al verano, sentarse en un café y luego ir a casa de María Pavlovna para pasar unas maravillosas vacaciones de verano, en parte gracias a las cuales nos conocimos. Después de eso, para ser honesto, me iría al mar una semana más. ¿Cómo ves esto, Tania? ¿Podrás pedir permiso este verano? Tatiana brilló y ya calculó pensativamente qué periodo preguntarle a la gerencia, y de repente la atraparon. Mamá, ¿cómo te las arreglarás con la dacha en mi ausencia? María agitó las manos. No te preocupes, la casa de campo debería ser un placer, no un castigo. Planifica tus vacaciones como quieras. Por cierto, Alejandro. Creo que deberíamos informar a sus familiares sobre un evento tan importante, y no sería un problema conocerlos en persona. De repente, cuando el rostro de Alejandro se entristeció, se notó que María Pavlovna tocaba un tema doloroso, pero él respondió, «Ay, no tengo con quien reunirme contigo. Lo siento, pero para mí este es un tema bastante doloroso. Iré a tomar un poco de aire fresco a la escalera». El hombre se levantó de la mesa y Tania se indignó y le susurró a su madre, «¿Por qué arruinaste el humor de Sasa? Todo fue tan maravilloso. Parece que tiene algunos recuerdos desagradables relacionados con la pérdida de seres queridos. Ya hemos hablado de esto de alguna manera». María empezó a disculparse, «Es mi hija, pero no quería ofender a Alejandro. Eso es todo, no haré más preguntas, no te preocupes». Cuando Alejandro volvió a la mesa, se comportó como si nada hubiera pasado y las vacaciones volvieron a su curso agradable. El sentido común decidió fichar en abril y posponer el viaje de bodas hasta la primera temporada. Pasaron los días del año siguiente, Alexander incluso empezó a llevar a Tania a ver el apartamento. Sin embargo, de toda la abundancia de opciones, no era la pareja perfecta para ella. María estaba feliz por su hija, pero hizo otro intento de comprobar la personalidad de Alejandro. La página del hombre en la red social era aburrida y carecía de pistas sobre sus familiares. Publicó fotos de autos que tuvo que reparar, dejó reposts con concursos. Y tranquilamente comenzó a prepararse para la próxima boda de su hija. Un día, Alexander, como de costumbre, recogió a Tania después del trabajo y la mujer notó que su prometido era aún más inequívoco de lo habitual. Observándolo desde el asiento del pasajero, vio cómo las cejas del hombre estaban cubiertas y cómo sus mejillas jugueteaban. El ambiente en la cabina del auto era tenso y, sin contenerse, la mujer preguntó: «Sasa, ¿qué está pasando?» «Algo ha pasado. ¿Puedo ayudarle?» El hombre salió de la avenida hacia el estacionamiento del centro comercial, detuvo el auto y se volvió hacia Tania. La mirada de Alejandro no era la de un novio feliz que se preparaba para despedirse de la vida de soltero. Lo dijo en silencio: «Tania, tengo serios problemas. Quizás tenga que posponer la boda». Tania estaba asustada. «¿Qué pasó?» Alejandro miró a su nuera y le compartió sus problemas. «Para ganar más dinero, comencé a trabajar por dinero en efectivo en un lugar más. Entonces, esa noche se quemaron cajas que estaban siendo reparadas. Tuve acceso a ellos. Algunos de ellos incluso fueron reparados. Entonces los bomberos decidieron despedirme. La cantidad que tengo que pagar es astronómica. Ya he donado todos mis ahorros, pero es como una gota en el océano. Llevo todo el día buscando bancos, pero con el salario que puedo mostrar oficialmente no hay ofertas decentes. Amenazan con paralizarme e incluso encontrar otras ventajas. Tengo mucho miedo de que pueda sufrir por culpa de estos bastardos». «¿Tú o tu mamá?» Tatiana se sorprendió.
En el sitio web de noticias de la ciudad vio un mensaje sobre un incendio en el distrito Promzona, pero no podía imaginar que este extraordinario incidente la afectaría tan de cerca. La mujer, con un gesto tranquilizador, sostuvo al novio en su mejilla y trató de decir con absoluta calma: Ahora te transferiré el dinero de mi tarjeta para que puedas pagar al menos una parte de la deuda. Presentaremos la solicitud el día previsto, corrección y retraso. Lo único es que tendremos que sacrificar algo de entretenimiento. Pero no da miedo en absoluto. Puedes prescindir de un banquete y viajar al mar. La vida es larga, todavía tendremos tiempo. Alexander tomó la mano de Tania y comenzó a besarla. Gracias querida por tu apoyo. Veamos, tal vez la compañía de seguros lo solucione y retire sus reclamaciones. Por supuesto, esta sería la mejor opción, pero a grandes rasgos, si imaginamos cómo se organiza todo este negocio de seguros, lo más probable es que el pago sea rechazado o llegue en unos años. Por tanto, es aconsejable no contar con ello. Para evitar decepciones. Los amantes permanecieron un rato en el coche y luego Alejandro llevó a su novia a casa. Él se negó a visitarla. Lo siento querida, estaré en un lugar más. Quizás pueda dormir un poco allí. Ahora tenemos cada centavo en nuestra cuenta. Tatiana, sonriendo alegremente y besando a su prometido, preguntó: Sasa, no te canses demasiado. Nos estamos cansando. No te canses demasiado. En casa, Tania le contó a su madre el problema que Alexander le había hecho sentir y le preguntó: ¿qué piensas? Tal vez deberíamos contratar a un abogado para tratar de reducir la cantidad de daño supuestamente causado por culpa de Sasa. María estaba sorprendida. Estaba tan acostumbrada a su padre, su abuelo Tania, que un hombre de verdad intenta no agobiar a una mujer cercana con sus problemas. Al mismo tiempo, entendió perfectamente que un empresario semicriminal, para quien trabaja Alexander, puede actuar de cualquier forma, eligiendo a menudo la ilegal, pero la más efectiva. Los días siguientes, Alexander y su prometida no pudieron verse, lo cual él le advirtió por teléfono. Así que lo siento, no podré salir de aquí ni siquiera para llevarte a trabajar. Tania se lo tomó en serio. Se alegró de que su amado hombre no se desesperara. Y trató de salir de la complicada situación. Después de despedirse de Alexander, comenzó a pensar de qué otra manera podría ayudar a Sasa. Aprovechando varios días de descanso, madre e hija decidieron recolectar al menos una parte de la cantidad necesaria. Tenían sus cuentas en el banco, y aunque no era suficiente, al menos la deuda iría disminuyendo poco a poco. Habiendo tomado el dinero, la mujer, con todas las precauciones, los llevó a casa y comenzó a esperar la aparición de Sasa. El hombre llamó un par de días y Tania le dijo felizmente que habían cobrado otra parte de la suma con su madre. Alejandro le agradecía constantemente y la mujer incluso sentía que apenas podía contener las lágrimas. Tania, mi amor. Qué agradecido os estoy a ti y a María Pavlovna. Lo más probable es que pasado mañana regrese a la ciudad y finalmente pueda abrazarte. Hay otra opción con la venta de mi auto. Y si todo va bien, nos quedará algo de dinero para la mesa festiva. Que no sea un banquete tan lujoso como soñé organizarte, pero en fin. Solo después de que terminó la llamada, Tania se dio cuenta de cuánto extrañaba a su amado. Se volvió necesario para ella, aunque fuera solo un aire. Aunque pareciera que había pasado poco tiempo desde que se conocieron. Al ver que la hija aún no soltaba la alarma, María intentó traducir sus pensamientos en algo agradable. Escucha, tengo un trozo de tela maravilloso en las esquinas. La abuela Sina lo consiguió por casualidad. Mirémoslo y pensemos en el vestido de boda. Tania sonrió. Mamá, no creo que me case por primera vez. No necesito un vestido blanco.
María dijo. Bueno, ¿dije que la tela es blanca? Tiene un maravilloso tono turquesa que, según me parece, te quedará perfecto. Después de las cuidadosas y tiernas discusiones sobre la moda, las mujeres se distrajeron un poco de las experiencias desagradables. Después de todo, cuando las manos y la cabeza están ocupadas en el proceso creativo, todo lo demás parece reducir la escala de su importancia. María fue a la tienda cuando de repente el teléfono de Tania emitió una llamada entrante de un número desconocido. La mujer normalmente rechazaba este tipo de llamadas y esta vez hizo lo mismo. Sin embargo, al desconocido o a los desconocidos no les importó. Cuando se lanzó nuevamente el tráiler, Tania respondió. Estoy escuchando. La voz joven que salió del altavoz era fuerte, pero algo desagradable. Hola Tatiana, ella es Olia, la hija de Lisa. Ahora podemos reunirnos en algún lugar lleno de gente, para no causar interés innecesario. Tatiana se sorprendió. No pensó que tendría que volver a hablar con la hija del amigo maldito. Y ella no respondió muy amablemente. Quizás puedas explicarme por teléfono qué está pasando. La voz de la chica se convirtió en un susurro. No puedo decir eso por teléfono. Por favor, nos vemos en algún centro comercial. Tania se rindió y pronto acordaron encontrarse en el patio de comidas de la casa de mujeres más cercana al centro comercial. María, que regresó a casa, se sorprendió de que su hija fuera a algún lado, pero no le preguntó. En general, Tania no pudo explicar qué fuerza la impulsó a asistir a esta reunión. Reconoció a Olga de lejos. La muchacha volvió a sentarse, inclinada, como si fuera aquella tarde de verano. Como si la estuviera presionando algún problema difícil y cruel. Tania se acercó y la saludó. Hola Olia, ¿cómo estás? La niña levantó la vista y, saludándola, salió corriendo con un cabestrillo. Tatiana, es una larga historia, pero no le des dinero a Sasa. Es un tramposo. La mujer quedó asombrada. ¿Por qué crees eso? Los ojos de Tatiana se abrieron como platos. Ella no entendió lo que estaba pasando y aclaró. Espera, Olia. ¿Cómo sabes que Sasa me pide dinero? ¿Cómo lo conoces? La muchacha se agachó y luego confesó. Tatiana, en general, me da vergüenza admitirlo, pero tu relación con Sasa fue inventada y organizada por mi madre. Ella está enojada contigo por alguna razón, aunque, según tengo entendido, debería ser todo lo contrario. Entonces mamá decidió recuperarse. Dijo que la vida es mala sin una mala persona e involucró a Sasa en su plan. De alguna manera está relacionado con mi padre, Artem, el padre de Max y Alice. No sé exactamente dónde se conocieron, ni en el orfanato, ni cuándo. Yo era una adolescente, estaba en un periodo. En general, ayer escuché este astuto esquema. Sasa tiene que atraerte dinero y desaparecer. Ya sacó la primera parte de su tarjeta, pero en general, con Artem están seguros de que le da vergüenza acudir a la policía. Como ayer, Borov Artem se quejaba cuando Sasa le dijo que le habías preparado otra cantidad. Le dijo a Sasa que no se apresurara a regresar, para que no pensaras que se había escapado por dinero. Pensé toda la noche y mediodía si contarte esto o no, y decidí decírtelo. Creo que no mereces una actitud tan malvada. Después de todo, eres el único que no pasó por mi lado, no respondió a mis problemas y no me invitó a comer deliciosas bayas. Está mal que los transeúntes castiguen a las personas buenas. Lo que pasó entre mi madre y tú no me concierne. Personalmente no he experimentado nada malo. Y me considero parcialmente culpable de lo que está pasando ahora. Después de todo, mi madre se enojó contigo solo después de tu reunión. La mujer murió de hambre y de repente casi dejó de respirar y encontró el coraje para calmar a la niña. No, Olia,
no es culpa tuya. Por alguna razón, tu madre decidió designarme como su principal enemigo y tú no estás involucrado en absoluto en este acto. Muchas gracias por avisarme, de lo contrario habría terminado en una situación catastrófica. Y habría arrastrado a mi madre a eso. Puedes estar tranquilo. Nadie sabrá que mordí a Sasa con tu ayuda. Te prometo que... Tatiana volvió a agradecer a Olia y de alguna manera, con dificultad, tratando de comprender la inmundicia, sin saber que, ocultando la maldad de su exnovia, regresó a casa. María inmediatamente se dio cuenta de que algo terrible le había sucedido a su hija. Parecía tan perdida. Tania contó todo lo que sabía sobre Sasa y su participación en el insidioso plan de Lisa y su marido. María escuchó información impactante, presionándose la boca con la mano para no lanzar maldiciones bastante justas contra los sinvergüenzas. Era muy difícil creer en semejante insidiosa. Cuando Tatiana guardó silencio, la mujer todavía no podía soportarlo. ¿Por qué esa asquerosa Lisa te hace esto? Después de todo, ella ha estado haciendo esto desde la infancia y no tiene miedo de que Boomerang venga por sus malas acciones y la golpee en la cabeza. Dios mío, es tan bueno que Olia te haya ayudado a seguir tu camino. De lo contrario, si accidentalmente te encontraras con Lisa en la ciudad, ¿quién habría ayudado a prevenir su malvado plan? Aún así, llorando, Tania se inclinó hacia su madre y le susurró acaloradamente. Tenías razón en tus sospechas. Y quedé cegado por el cuidado de Sasa y esperé que aquí estuviera un hombre real, confiable, con quien puedas relajarte, recordar tu fragilidad. Incluso cuando Ignat dijo que me dejaba, no me dolió tanto. Al menos admitió honestamente que se había enamorado de otra persona y que no podía vivir conmigo. Y este taferista lleva meses restregándose nuestra confianza, nos engaña, nos engaña. ¿Cómo puedo confiar en la gente ahora, mamá? Ni siquiera siento pena por el dinero que le di de inmediato, después de haberme enterado de mis problemas. Estoy tan jodidamente molesto que logré ponérmelo alrededor de mi dedo. ¡Qué tonto soy! María, apretando fuertemente a su hija contra sí misma, mientras intentaba hablar de manera convincente y tranquila en su infancia. Cuesta creer que la gente tenga el alma limpia porque está rodeada de sinvergüenzas. Te estás maldiciendo a ti mismo sin ningún motivo. Este Alejandro fue muy convincente. Después de todo, incluso le di un amuleto. Talento, aunque con signo menos. Ya sabes, pensemos. Que el dinero que usted le transfirió no era su producción ilegal, sino más bien un pago justo, un servicio para la renovación de nuestra dacha y apartamento. Si adoptamos este punto de vista, somos bastante ricos. Entonces podemos decir que hicimos un buen trabajo. Y recibimos otra lección. Necesitamos confiar en nuestra intuición. Si hay alguna pequeña sospecha, debemos comprobar todos los datos más detenidamente. Había cosas obvias y extrañas en el comportamiento de Sasa, pero preferimos ignorarlas. Deberíamos haber insistido en que al menos le presentara a sus familiares y amigos. Podríamos haber ido a trabajar, visitar el albergue donde vive, hablar con los vecinos. El razonamiento de María interrumpió la llamada. Este es Alejandro. Según la tradición, Tatiana la llamó para desearle buenas noches, felicitarla como de costumbre y confesarle su amor. Solo ahora la mujer comprendió el verdadero valor de estas palabras. Todo es mentira. A pesar de lo habitual, no se apresuró a responderle al hombre. Simplemente no sabía cómo seguir viviendo y qué decirle específicamente al hombre, quien se aprovechó de su confiabilidad y tenía la intención de tomar el control por completo. Tania temía que Sasa entendiera por su voz su exposición. En cambio, María respondió, «Hola, Sasa». Tania salió con la vecina y olvidó su teléfono. ¿Debería decirle algo? Alexander, como siempre,
fue educado y respetuoso. Gracias, María Pavlovna. Si es posible, déjela llamar nuevamente. Te esperaré tan pronto como regrese. Adiós, todo lo mejor. La mujer llamó al hombre con estilo eco. Adiós. La conversación terminó y Tania miró a su madre con nostalgia y le preguntó, ¿cómo puedes mentir con tanta habilidad? Eres muy educado, simplemente perfecto. Quería gritarles que les han pagado y que no recibirán ni un centavo de usted ni de mí. Pero todo debe hacerse de tal manera que no decepcione a Olia. A juzgar por cómo Lisa puede organizar conflictos con extraños, no perdonará a su propia hija. Se sentirá mal si alguien descubre que ella me advirtió. No quiero hacerle daño a una chica tan sincera y honesta. María entendió que Tania no esperaba respuesta, por lo que no se apresuró a decir nada. De hecho, era necesario pensarlo bien. Las mujeres se sentaron, abrazándose, como si buscaran apoyo y fuerza unas en otras, para levantarse ante la traición que caía sobre ellas. Como resultado, María comenzó a hablar, recogiendo las palabras con cuidado. Creo que no deberías hablar con Sasa por teléfono hoy. Escribe un mensaje de texto que estás cansado, sobre todo porque es la verdad, y que lo estarás esperando aquí, en nuestra casa. Se supone que vendrá mañana sábado. Tania asintió y María continuó compartiendo su plan. Excelente. Así que mañana por la mañana iremos a poner el dinero en el banco. Luego le pediré a mi colega que venga a visitarme como apoyo. Creo que si le dices a Alexander con confianza que no podrás mantenerlo económicamente, él no insistirá ni influirá de alguna manera en nosotros. Por supuesto, lo ideal sería no llevarlo a casa, sino encontrarlo en algún lugar de un café. Entonces personalmente veo dos opciones. Pero entonces su reacción puede ser impredecible. ¿Y si quiere pelear? Será un juego más interesante si nos divertimos un poco y arrastramos a Sasa detrás de nosotros. Por ejemplo, mentir que el dinero fue transferido urgentemente para el tratamiento del niño visto en la televisión. Creo que esta noticia será un golpe terrible para él. ¿Qué opinas? En los ojos de Tatiana ardía el fuego de la ira. Tengo otra idea. Recuerda, teníamos billetes en alguna parte, un banco de chistes, que te regalaban como broma por tu cumpleaños en el trabajo. Sugiero que le demos a Alexander la llamada muñeca del dinero. Creo que no comprobará la autenticidad del botín con nosotros. Y cuando llegue a su diario, me pregunto cómo se justificará ante sus cómplices. Dudo que Lisa le crea si dice que le di estos papeles. Ella piensa que soy un tonto. Creo que el enfrentamiento de Sasa está garantizado. María aprobó el plan de la hija. Lo pensó detenidamente. No lo habría adivinado. Pero de todos modos, no quiero verlo en nuestro apartamento. Vayamos a la casa de campo en el camino, cruzaremos con él por algún lugar. Y nos darás el dinero y nos iremos a la casa de campo. Que no haya trabajo allí ahora, excepto llenar el tanque con nieve, pero creo que nos será más fácil en el aire. El trabajo físico nos ayudará a distraernos de los pensamientos. Tatiana estuvo de acuerdo e inmediatamente refunfuñó. Mamá, probablemente primero necesitemos cambiar las cerraduras, lejos del pecado. Recuerda, le di a Sasa algunas cosas del apartamento y de la cabaña. La mujer inmediatamente me llamó. Bien hecho, hija. Tienes razón. Llamaré a Valentín Antonovich ahora mismo y le pediré ayuda. Mientras María hablaba con su colega, Tania observaba con sorpresa cómo las mejillas de su madre se sonrojaban en un momento de conversación seria, nada romántica. Que tenga suerte en el amor, pensó la mujer. Mamá merecía pasar unas vacaciones en su calle. De lo contrario, no puedo entender dónde hay justicia en la vida.
Valentín Antonovich no necesitó mucho tiempo para llegar al apartamento de su colega y pronto ya estaba ocupado con la tarea. Al observar al hombre y a su madre trabajar desde el ático, Tania notó claramente que existe una gran simpatía mutua entre ellos. Valentín Antonovich no se negó a cenar en el apartamento de invitados y a ir juntos a la casa de campo a la mañana siguiente. María nos contó brevemente sobre el próximo evento sin ningún detalle, y el hombre lo dijo con dureza. La idea es genial, pero aún así escribiría una declaración policial sobre el fraude de confianza por el bien del orden. Al menos, tal vez estos estafadores todavía estén siendo buscados por algunos delitos. Y, en general, si ni siquiera son llevados ante la justicia, serán golpeados por los nervios. Y luego pan. Después de que María estuvo de visita, Tania le preguntó a su madre, ¿te diste cuenta del tipo de mirada que tenía Valentín Antonovich en ti? La mujer estaba muy avergonzada. Ah, bueno, dime, ¿qué es? Solo somos amigos. Aunque claro que me gusta mucho, pero ya estoy acostumbrada a vivir sin un hombre en mi espacio. Incluso de alguna manera con horror recuerdo cómo era. Siempre puedes planchar camisas, buscar calcetines a juego, cocinar con ollas enormes. No, ese modo autoproclamado solo es posible en el caso de que haya amor. O una fuerte motivación monetaria. ¿Por qué me miras así, hija? Por desgracia, en el mundo moderno el apoyo financiero es, por así decirlo, un gran complemento. Perdón por la comparación jardín-jardín. Tania incluso se rió. Mamá, pensé que eras una dama romántica y que eras un perro salchicha práctico y racional. Sin embargo, le recomiendo encarecidamente que mire a Valentín Antonovich. Por supuesto, mi intuición no es tan buena, pero me pareció muy agradable, sincero y enamorado de ti. Las mujeres pensaron en todos los detalles del próximo sorteo del expuesto oferente, que aún no sabía de su fracaso, y Tatiana comenzó a marcar el mensaje. La respuesta de Alexandra no se hizo esperar mucho. Preferiría mañana, tengo tantas ganas de conocerte, besarte, cariño, no veo la hora de verte y abrazarte. María dijo, estamos ansiosos por conocerla. Este encuentro será inolvidable. Tatiana, María y Valentín se conocieron de antemano. El hombre dijo que logró saber a través de conocidos que en los garajes incendiados no se realizaba ningún trabajo con los coches. Este argumento fue importante para que ninguno de los estafadores pensara que no era mentira lo que dijo alguien de la familia de Lisa. Los luchadores por la justicia llegaron un poco antes a la parada donde debía realizarse la entrega del dinero. Pero la sensible Sasa también llegó a tiempo. Tuvo que aparcar el coche un poco más lejos para evitar posibles disputas y conflictos con los representantes de la comunidad LGBT. Ante la espera suya y de su esposa, Alejandro apenas se escapó. Saludando a los desconocidos, el novio acarició la mejilla de su novia, besó la mano de María y, afortunadamente, no prestó atención a cómo se inclinaban las mujeres. Entonces Sasa recibió un pequeño pliegue de la mano de Tania. Excepto para poner en venta un piso o una casa de campo. Alejandro nuevamente comenzó a besar la mano de María. María Pavlovna, aprecio tu actitud, pero no necesito tales sacrificios por mí. Además, con esta cantidad puedo satisfacer la mayor parte de la denuncia. Escucha, déjame escribirte una lista. Pidiendo ayuda para todo autocontrol, la mujer respondió, ¿qué eres, Sasa? ¿Qué tipo de contratos puede haber entre personas cercanas? Vas a ser parte de nuestra familia. Voy a confiarte mi única hija, la más preciosa. ¿Cuál es la diferencia entre ella y algo de dinero? Considérelo nuestro presupuesto familiar común. Y para poder sacarte del camino, estamos listos para dar todo lo que tenemos. El dinero es solo un trozo de papel comparado con tu salud y, por cierto, con la nuestra también.
En los famosos años, por una pequeña suma de deuda, incluso se podía decir adiós a la vida. En esto no estamos de acuerdo en ningún caso. Así que ve, cuenta con estos bastardos y ven a la casa de campo. Encenderemos un fuego, herviremos un poco de té en una tetera y descansaremos después de todas estas experiencias. Alexander abrazó a su novia, estrechó la mano de Valentín y se apresuró a subir a su coche. Tatiana y María, sin hablar, suspiraron juntas. Representaron la escena de la venganza con tanta claridad como si estuvieran ensayando. María se rió. Me imagino la pelea que comenzará cuando quienes decidan divorciarse de nosotros. Tania apoyó a su madre. Exactamente. Es una pena que no podamos verles la cara. Valentín Antonovich, mirando los satélites colgantes, aconsejó. Bueno, a la casa de campo o a la comisaría. ¿Para darle una declaración a esta Saiculeica? María, mirando con su hija, expresó una decisión común. Por supuesto a la casa de campo. Discutimos esta situación durante medianoche. Todo tipo de similares buscaban en Internet la posibilidad de castigar a estos estafadores por su confianza. Los resultados no fueron muy agradables. Tania transfirió el dinero a un particular de forma voluntaria, sin ninguna obligación. Será casi imposible demostrar que Sasa le mintió a mi hija sobre su difícil situación. Así que veamos cómo y qué dirá Sasa cuando se descubra que los documentos no son reales. La llamada de Alexandra se hizo casi inmediatamente después de que el trío de ingeniosos vengadores llegara a la casa de verano. Tatiana respondió a la llamada poniendo su teléfono inteligente en altavoz. Todos estaban dispuestos a escuchar al desprevenido estafador. Tanechka, querida, aquí ha ocurrido tal problema. ¿Conseguiste el dinero en el banco? Tania intentó darle a la voz una nota de emoción y preguntó. Sí, el banco recibió el dinero en el banco. El de la casa de al lado en el primer piso. ¿Qué pasó? Sasa continuó aclarando. Tania, ¿no contaste el dinero con tu madre? La mujer estaba indignada. Por supuesto. ¿Qué pasa si hay algún error técnico con la máquina que cuenta dinero? Todo fue completamente recalculado. Luego, como te dije, se metió todo en una bolsa. ¿Qué pasó? El hombre no respondió ni retrocedió, tratando de descubrir la verdad. Tania, Tanechka, Taniusa, mi alegría. ¿De casualidad dejaste la bolsa en algún lugar? ¿Quizás fuiste a la tienda? María y Valentín Antonovich apenas se contuvieron para no reírse, y Tania siguió riéndose a sangre fría del tramposo que cayó a la zanja. Oh, Sasa, estaba tan molesta. Estaba tan preocupado por ti que no recuerdo lo que estaba haciendo. Espera, intentaré recordarlo en un minuto. Mi mamá y yo fuimos al banco, uno por uno, el mismo operador sacó efectivo, luego puse todos los paquetes en la bolsa que te di hoy. Oh, por supuesto, contamos primero. Pedimos imprimirlo en papel, nos negaron, pero nos dieron cauchos bancarios. Entonces mamá se fue a trabajar. Encontró un trabajo para hacer un regalo para nuestra boda. Ah, lo recuerdo exactamente. Fui a la tienda. La voz de Alexander escuchó notas histéricas. Tania, ¿dejaste la bolsa en el trastero? La ira de la mujer era casi real. Sasa, ¿qué estás haciendo? ¿Crees que soy un idiota? Llevé una bolsa conmigo, Alá. Cada vez era más difícil mantener la calma. Pero mantuvo su huella, demostrando que no fue a la escuela en vano e incluso obtuvo algunos títulos honoríficos. Bueno, en realidad mi madre confía plenamente en Valentín Antonovich. Este es su colega. Estaba en nuestra casa, pero no tuvo acceso al paquete, por así decirlo. Sasa, me asustas. ¿Qué pasó? Alejandro perdió la paciencia y se enojó.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En lugar de dinero real, en la bolsa había billetes, billetes y papeles de goma. Estoy tratando de entender dónde y en qué momento se intercambiaron los billetes reales. Vamos, recuerda bien cómo pudo pasar esto. Usted mismo comprende cuánto depende esto de quien podría tener acceso a la bolsa. Tania ya estaba llorando de risa, pero continuó representando la parodia con valentía. Oh, qué pesadilla. ¿Cómo es eso? Querida, escucha, tal vez me traigas este paquete ahora e iré con él a la policía. Que se eliminen las huellas dactilares, ¿cómo se llama? ¿Cómo se identificarán los rastros de grasa, como en la serie, y se determinará quién más tocó el paquete excepto yo? Y el orador no fue escuchado. Parece que Sasa estaba hablando con Lisa y Artem con gestos, y en unos segundos dijo, con enojo y confusión. Probablemente no habrá nadie allí excepto mis huellas. La policía difícilmente podrá ayudar. Incluso si lo hacen, tendrán tiempo para desenredar este caso. Y tengo que pagar la deuda. Prometí contar hasta el máximo hoy. Dios mío, ¿qué debo hacer ahora? Tatiana, secándose las lágrimas, respondió fríamente. Te diré qué hacer, Sasa. Olvídame para siempre y no pienses en vengarte ni en compensar tu escoria. Tenga en cuenta que todavía daré un paseo por la policía y escribiré sobre un intento de fraude. ¿Crees que fue tan difícil comprobar si trabajabas en un garaje quemado? Ni siquiera apareciste allí una vez. Así que adiós, Sasa. Gracias por la lección. El dinero que te transferí, guárdalo para ti, por tus esfuerzos. Llevas mucho tiempo entrenándome, con inventiva, creo que te lo has ganado. Al final del discurso, los nervios de Tania comenzaron a ceder y se apresuró a presionar el botón de liberación, sin escuchar ninguna excusa de Sasa, quien comenzó a gritar que simplemente no lo había entendido. Con el corazón tranquilo, la mujer bloqueó el número de ahora exactamente el mismo. Y hay un motivo para celebrar la victoria de la justicia y mi liberación. María añadió modestamente. Hija, hay otra razón. Valentín Antonovich y yo decidimos casarnos. En la boda de su madre, Tania conoció a Oleg, el sobrino del elegante novio. La conversación se desarrolló con total aprobación de María. Tania, que ahora creía en la opinión de mamá, se permitió volver a creer en el hombre. No fue muy fácil, pero la vida continuaba, y no había por qué encerrarse en su soledad por culpa de los sinvergüenzas que aparecían. 6 meses después, Oleg le propuso matrimonio a Tania y ella estuvo de acuerdo. La historia de la mala Lisa y la tramposa Sasa quedó en el pasado. La única a la que le gustaría volver a ver a una mujer feliz es Olga, a quien ayudó a salir de una situación casi desesperada.